Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson y tengo el placer muy grande de estar con Clara Jorge Ramírez. Qué gusto estar contigo siempre, Clara Mercedes. Gracias igual. Y aquí nos toca estudiar esta semana La lección Morir como una semilla es la lección 12 para el 17 de septiembre del 2022 y estamos en el tercer trimestre del 2022. Este asunto de morir como una semilla, pues presenta en la ilustración del folleto el crisol que hemos tenido durante todo el trimestre y ahí está la semillita en el centro, que parece que se va a quemar. Sí. Nos diriges en oración. Oremos. Gracias te damos, Padre Santo, por tu amor, Gracias, por tus Señor. bendiciones, por la oportunidad que tenemos y que tú nos das de respirar tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque podemos estudiar tu palabra y porque podemos amarnos cada día más. Porque recordamos el mandamiento que tú nos diste, ama a tu prójimo como a ti mismo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Entonces, Clara Mercedes, el folleto en la página 139 nos da un sesgo de ideas acerca de esta lección. ¿Puedes leerlo? Es cierto que tenemos lo que llamamos derechos fundamentales, pero vivimos en un mundo de pecado muy complicado, un mundo que la mayoría de las veces tiende a ignorar o pisotear nuestros derechos. Y esta perspectiva es muy cierta, Clara. Es una perspectiva bíblica, es una perspectiva común, pero no es la perspectiva prevalente en las Sagradas Escrituras, particularmente en los escritos apocalípticos. No es la perspectiva prevalente. Vamos a explicar. Volvamos a verlo. Número 1. Esta perspectiva está desde el punto de vista de lo que uno no tiene control. Nota aquí que está hablando de los derechos fundamentales que presuntamente nos dan. No es algo que nosotros producimos. Pueden darnos, pueden quitarnos esos derechos fundamentales. Número 2, habla de las complicaciones que van más allá de nuestro control. Al hablar del mundo ya de por sí está fuera de nuestro control. Y número 3, habla de las circunstancias, la mayoría de las veces. Y estas circunstancias, la mayor parte, de hecho, todo el tiempo están fuera de nuestro control. Aún lo que está bajo nuestro control, no están bajo nuestro control. Todas estas perspectivas son desde afuera. Y es una manera muy apropiada, Clara. ¿Es así que tú miras el mundo desde afuera, lo que te sucede, lo que te hacen? Depende. ¿Qué otra manera hay para mirar el mundo? Si una manera es de afuera, ¿de dónde viene la otra manera? También desde dentro. Desde adentro. ¿Alguien puede entrar a tu cerebro? Nadie. Yo le doy tantas gracias a Dios porque nos ha permitido. Pero a mí me encantaría entrar a tu cerebro. No, gracias. Nadie puede entrar a nuestro cerebro. La Dios, perspectiva desde adentro. Dios y nosotros tenemos esos secretos. ¿Y a dónde reside la fe, Clara Mercedes? ¿Es algo que viene de afuera, que es un derecho fundamental? No. ¿La fe de dónde viene? De adentro. Del espíritu que lo pone adentro. El Claro. espíritu que... Respiremos, Clara. Obviamente pueden taparnos la nariz, meternos bajo el agua y ahogarnos, pero ni aun así pueden entrar a nuestra conciencia. Aunque nos quitaran el aire, nadie puede entrar a nuestra conciencia. Y los seres humanos tenemos el privilegio de determinar cómo vamos a percibir primariamente cada cosa de la vida. Los que han decidido definir su vida con lo que le hacen y lo que sucede fuera, pues esos son los que se divorcian más a menudo porque no les están tratando bien, los que cambian de trabajo más a menudo porque no le van las cosas como ellos quieren, los que
sufren más y se quejan más porque no tienen control. Por ejemplo, Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista envió a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el Mesías, ¿cuál de las dos perspectivas, la de adentro o la de afuera, tú crees que él estaba siguiendo? La de adentro, porque la de afuera sabía que se estaban sanando las personas, que Jesús estaba resucitando muertos. Esto está interesante. Entonces, ¿Cuál fue la pregunta que él le hizo? ¿Tú recuerdas la pregunta que sí, cuál fue la pregunta? él le dijo, ¿eres tú nuestro Mesías o debemos esperar otro? Ok. Y tú piensas que, obviamente, tú tienes razón, no podemos leer su mente. Pero yo sugiero que la respuesta que le dio Jesús estaba indicando que él estaba con una perspectiva desde afuera. Él se estaba viendo en la cárcel. Si yo hubiera estado en la cárcel, yo estoy viendo la cárcel, claro. ¿Tú piensas que es fácil mantener una perspectiva desde adentro estando en la cárcel? Es muy diferente. Muy difícil, muy difícil. Y por eso Jesús cuando le dijo, díganle a él que los muertos han resucitado. ¿Y tú piensas que él no sabía esas cosas? Él lo sabía, claro que sí. Entonces lo que Jesús está diciéndole es regañándolo. Jesús le está diciendo, toma disciplina, mira las cosas como las tienes que ver. Yo soy el Mesías, yo sé lo que estoy haciendo y las cosas van a suceder como mi Padre ha planeado. Gálatas 4:4 ha venido el cumplimiento del tiempo. Pero no es fácil, Clara. No es fácil. Yo no estoy condenando a Juan. Jesús no lo condenó, pero lo regañó. De hecho, Jesús lo alabó y dijo que no había hombre como él. Vuelvo a repetir. Y parece que no te estoy convenciendo a ti, así que probablemente no convencería a nadie. Pero este es el concepto. Aunque nosotros no tenemos control de nada de lo que está fuera de nuestro cuerpo, ni siquiera sobre nuestro cuerpo, tenemos control sobre nuestra mente. Cuando perdemos control de la mente, pues tenemos control de haber perdido el control. Ya está todo salvado, ya no hay nada más que hacer. Pero mientras tenemos control de nuestra mente, tenemos control de lo que pensamos. Y aunque yo esté pensando y me lleve a un hueco, puedo declarar en mi mente, no, esta no es la realidad. La realidad está en Dios. Esto es como un vaso. El agua que puede contener este vaso, pues es la que la estructura del vaso físico puede aguantar. Define el contenido de agua de este vaso, el agua del universo, Clara. No. Define el agua que está en ese vaso. Y las cosas que me suceden a mí son igualmente como el vaso. Todo lo que me sucede a mí en el tiempo de mi vida, que digamos que tengo 65, digamos que vivo 5 años más hasta los 70. ¿Quién sabe cuánto será? No importa cuánto sea. Sí importa como el vaso importa si se rompe, pero definitivamente no importa. Porque ni el vaso define la cantidad de agua que hay en el universo, ni mis 70 años, 100 años, 25, lo que sea que viva la persona, define la vida. Por eso, en la imaginación está la realidad verdadera. Y esa imaginación la llamamos fe, que viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Y así que ahí nos vamos a la palabra, Clara Mercedes. De cierto les digo que a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y esto es totalmente una metáfora de lo que yo estoy diciendo. Porque finalmente no soy yo el que lo digo. Es la verdad eterna. El grano de trigo define la realidad del vaso que hablamos antes. Pero cuando ese grano muere, que imaginemos que el grano de trigo tiene sentimientos, como nosotros tenemos sentimientos, pues no le gusta. El grano de trigo quiere quedarse. Claro, porque hay tantas cosas bellas en esta vida. Sí, ser un grano de trigo pues es una cosa especial. Por eso como que viene protegido, viene cubierto. Y le sacan todo eso, lo dejan desnudo
Y entonces lo muelen y lo hacen harina y se lo comen. O lo cocinan y se come como arroz. Como grano, sí. O lo siembran. De todas las formas muere. Pero esa no es la historia del grano. La historia de morir no es la historia del grano. El grano se convierte en ti y en mí. Y sigue en este sistema completo de la vida que Dios creó. Y hay dos maneras de describir lo que le ha sucedido al grano. Podemos describir de manera normal y natural que el grano dejó de ser. O podemos describir cómo el grano cumplió su función. También podemos decir, Johnny, otra perspectiva es que el grano evolucionó. Oh. Claro. El grano no solamente es un grano, sino que evolucionó. Porque ese granito evolucionó y dio una planta y dio cientos de otros granitos, de otras semillas. Así es. Entonces, murió metafóricamente, pero en realidad no murió. Pasó un tiempito descansando, pero salió a la superficie y ya traía muchos frutos, cientos de sí mismos y plantas para alimentar tantas personas. Y si lo llevamos a nuestras vidas, y comencemos con nuestras vidas personales, han salido las cosas en tu vida, todos los planes como tú te los imaginaste desde que tú eras niña, que tuviste conciencia de ti misma hasta el día de hoy. Han sucedido cosas que yo no me imaginaba que iban a suceder, pero mirando, Johnny, la vida, yo le doy tantas gracias a Dios porque nos ha dado una vida maravillosa. Tenemos salud, tenemos nuestros hijos con salud, nuestras hijas, que Dios nos las dio creciditas ya, las esposas de hubo que cambiarle pañales. Las esposas de nuestros hijos, y tenemos 6 bellos nietos. Y nosotros nos las imaginamos como nuestras. Claro, son No nuestras. imagino que ellas se imaginan como nuestras. Ellas se imaginan como de ellas. Sí, y ahí es que está el detalle, claro. Sigue di el pero. Pero nos ponemos a pensar y Dios nos ha bendecido grandemente a todos nosotros, porque siempre hay personas que están peor que como estamos nosotros. Estas perspectivas están fundamentadas en nuestra manera de ver el mundo, los lentes que usamos. Y eso está bajo el control de nuestra imaginación, está dentro de los ojos. Sí, habría que meterse por ahí para adentro. ¿Quieres meter el dedo dentro? ¿Meto el dedo por la pupila clara? No. Ella lo dijo rapidito, como que pudiera ser posible que yo lo quisiera hacer. Y el adentro allá, en nuestra relación con la conciencia, es que está la realidad real. Particularmente cuando está en la fe. Ahí está la verdad verdadera. Y es una contradicción de términos, porque es una imaginación. Y a eso es que nos invita Filipenses. Léelo para ver a qué nos invita a imaginar. ¿Hayan ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús? Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. Clara, entonces, ¿cuál es la historia de esto que sucedió en Cristo Jesús? Que me hubiese gustado que hubiese yo copiado todos los versos, el verso 10 en particular, pero los autores de la lección no lo incluyeron, pero el verso 10 en particular habla del final. Entonces tenemos dos ideas claras contradictorias. Te las voy a describir y tú me vas a decir cuál es la realidad. Una historia es la historia de que es muerte. Jesús vino a morir, murió, sufrió, se humilló, perdió, dejó. La otra historia es la que concluye en el verso 10,
que en el verso 9, cuando dice que lo exaltó hasta lo sumo, comienza, pero el verso 10 explica hasta cuán sumo. ¿Te cansaste No, yo no me canso, es que yo soy tan Pues mira, fuerte. esta otra historia es la historia de que Dios le dio el poder y no solamente lo van a adorar los que están en el cielo y los que están en la tierra, sino los que están debajo de la tierra. Eso está interesante, porque muchas veces podemos tender a pensar que solamente vivimos lo que estamos aquí en la superficie, pero dice la Biblia que los que están debajo de la tierra. ¿Cómo será eso, Johnny Ramírez? Yo no quiero entrar a cómo no, será mejor eso, hay demasiadas ese cosas. no es el tema. No. El punto es que está presentando que el universo entero, lo que uno ve y lo que uno no ve, lo que no vemos en la eternidad del cielo y lo que no vemos que está representado por lo que está bajo la tierra, el diablo y los que han muerto y todo lo demás, todos van a arrodillarse ante Jesús. Entonces, ¿cuál de las dos es la historia? ¿Es la historia de uno que lo dio todo y murió? ¿O es la historia de uno que todos van a adorar? ¿Cuál es la historia de Filipenses 2? Claro, ¿cuál es la historia de Jesús? Dime. Bueno, de Filipenses es otra cosa, pero de Jesús las dos son reales. Yo sugiero que en la manera de presentar las historias, al final está el resultado y lo que define todo lo que ha pasado. Así es en todas las películas. El final define cuál era el sentido de lo que había pasado. Así se hacen las historias. Y el final es que así se supone que se hagan las historias. Supongo que en la literatura alguien podría comenzar por el medio y terminar en el inicio. Muchas veces cuando de todas maneras, obras, al decir eso, sigue. Cuando se escriben obras así literarias, muchas veces se comienza al final. El final es lo primero y después empieza desde el principio. De todas maneras, ¿cómo tú lo llamaste? ¿Se comienza con qué? Con el final. Entonces el resultado. Entonces lo que tú estás diciendo, esa excepción que tú estás diciendo, prueba mi punto. Al llamarlo final, es final. No importa dónde lo presentes. Seguro. Y la historia de Jesús en Filipenses 2 no es la historia de alguien que termina en una cruz. Hay muchas iglesias que les encanta la cruz y tienen la cruz y Cristo está en la cruz. Otras iglesias ponen a Jesús acostadito en los bracitos de la mama. Y ese es Jesús. El bebé pero Jesús es el que está sentado en el trono, a la diestra el que está a la diestra del Dios Padre y que va a recibir la adoración de todos. Exactamente. Yo no sé por qué, Johnny, muchas veces nos aferramos en ver lo triste. Ese es el punto. La cruz. Pero eso no es lo que hay que ver. Hay que ver el resultado. El propósito de Jesús no era morir en la cruz. El propósito de Jesús era que todos le adoren. La restauración de la familia. Esa idea de que todos le adoren, eso lo presentó así Filipenses. Jesús lo presentó de otra forma. Jesús lo presentó como el banquete de bodas, donde la gente está invitada a sentarse con el rey y el rey está comiendo y a disfrutar. El rey está comiendo la misma comida que los demás, está sentado en la misma mesa que los demás, estás gozándose. Porque de hecho, la satisfacción del rey en las parábolas de bodas, que hay más de una, en todas esas metáforas, allí está el rey. Y el rey está haciendo esto porque tiene interés en compartir con todos y hacer la fiesta y ver el gozo de todos. Inclusive hasta cómo están vestidos está interesado el rey. Y les provee la ropa. Y tú y yo tenemos el privilegio de decidir cómo imaginamos nuestra vida y cómo la definimos. Leamos ahora Romanos 12. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se conformen a este mundo, más bien, transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Así que, ¿cuál es el objetivo?
entendimiento. Y en los versos anteriores, a ti no te gusta que yo vaya así, llevándolo rápido. Acá también hablaba de la manera de pensar. Manera de pensar. Entendimiento y manera de pensar. Es cómo imaginamos las cosas. Ese es el corazón. El crisol no define. Lo que define es cómo imaginamos nosotros. Y no estoy diciendo que no vamos a sentir. Podemos estar gritando de dolor y en nuestra mente estar pensando, esto no define la realidad. Claro. Esto no es la realidad. Juan el Bautista, la vida de Juan el Bautista, ¿cómo terminó, Clara? Terminó muy triste, terminó. Pues yo sugiero que la respuesta a esa pregunta, ahora como tú me hiciste trampas a mí, ahora yo te hice una trampa a ti. Con eso de la literatura. Ahora yo te hice una trampa a ti. ¿Acaso terminó la vida de Juan el Bautista? Terminó en esta tierra, pero esa sigue. ¿Terminó o no terminó? Contéstame de manera definitiva. ¿Terminó la vida de Juan el Bautista? Terminó ¿Sí o no? su vida, pero sus obras No con él terminó, siguen. Clara. La vida de Juan el Bautista no terminó. Los que están muertos en Cristo viven en Él. Exactamente, Johnny. Entonces pero no lo que terminó. quiero, Johnny, en cierto sentido no terminó, pero en cierto sentido sí terminó. Pues vamos a ver el primer sentido. En el sentido que terminó es como el vaso. Que aunque no haya vaso, sigue habiendo agua. Exacta. Ave María purísima. Yo estoy como mi nombre muy clara. Entonces, en el sentido de que el vaso se rompió, terminó. Pero eso no es la realidad del agua. No. Esa no es la realidad de Juan el Bautista. La vida de Juan el Bautista no tiene fin. Porque sus obras con él siguen. no solo sus obras, él como persona está en Cristo Jesús. Claro que sí. Y será presentado y estaremos gozándonos. Yo me quiero sentar con él y hacerle las preguntas de cómo él cogió ese mensajito que Jesús le mandó. ¿Qué tiene él que decirle a su primito? Yo quiero ver la conversación entre Jesús y Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista, a ver qué le va a hacer. Yo me imagino que no van a hablar de eso porque ya no tiene importancia. Johnny, pero lo más seguro Juan le dice, pero primo, ¿por qué no me sacaste, primo? Yo no creo, Clara, porque al momento de estar juntos, sí, ya no tiene, es como el vasito. Es como que el agua diga, ¿y por qué rompieron el vaso? ¿Qué importa el vaso ya? Ese es el punto de esta lección. Y eso es que estamos invitándolo a usted. Que visualicen lo que es real. Y lo que es real no es lo que vemos. Lo que es real es lo que sentimos en nuestra conciencia. Y lo que creemos. ¿Y dónde es que se cree? En la mente. Es una manera de pensar. La realidad es una manera de pensar. No es lo que llamamos realidad. Porque de hecho lo que llamamos realidad es un pensamiento. Lo que los ojos están viendo, lo que los oídos están oyendo, es un pensamiento que el cerebro está produciendo. Que sabemos que ni siquiera los colores lo ve todo el mundo igual. Así que esa realidad que tú imaginas tan real, siempre es un pensamiento. Y te invitamos a pensarlo como Jesús nos invitó a pensarlo. Que hablemos de Cristo y la realidad Cristo eterna. Resucitado. Amén. Mira, glorificado y pronto a venir. Amén. Léetelo de nuevo como Romanos 12 lo presenta. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Ahora, analicemos eso de nuevo, Clara. Este asunto de presentar el cuerpo vivo como sacrificio es un ejercicio de sentimientos, de perspectivas, de principios, es un ejercicio mental que se traduce en una forma de vivir. Y esa forma de vivir no es conforme a este mundo. Léelo en el verso 2.
No se conformen a este mundo, más bien, transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Dónde van a comprobar esa voluntad de Dios? En las cosas que ven que suceden en sus vidas, si compraron un carro nuevo, si tienen más dinero. Eso es lo que muestra la forma buena, agradable y perfecta. ¿Dónde es que No. dice aquí? La renovación de su entendimiento. Ahí es que se comprueba lo que nosotros entendemos. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Y nosotros le estamos invitando a abrazar estas creencias, a abrazar esta forma de ser, esta manera de pensar. Y para esto, Clara, vamos a terminar viendo la historia de un personaje preferido mío y el hermanito Samuel. Los hijos de Eli eran hombres impíos que no tenían conocimiento del Señor. Los sacerdotes acostumbraban a proceder con el pueblo de esta manera. Cuando alguno ofrecía un sacrificio y mientras era cocida la carne, el criado del sacerdote iba con un tenedor de 3 dientes en sus manos y lo metía en el perón o en el caldero, en la olla o en la marmita, y todo lo que sacaba el tenedor el sacerdote lo tomaba para sí. A esto hacían con todo israelita que iba allí a Silo. Asimismo, el criado del sacerdote iba aún antes que se quemara el cebo y decía al que sacrificaba: da al sacerdote carne para asar, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Pero el hombre respondía: deja que primero hagan arder el cebo y después toma lo que te apetezca. Él decía: no, dámela ahora mismo, de lo contrario la tomaré por la fuerza. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque los hombres trataban con irreverencia las ofrendas del Señor. El niño Samuel servía delante del Señor vestido con un efod de lino. Su madre le hacía año tras año una túnica pequeña y se la llevaba cuando iba con su marido para ofrecer el sacrificio anual. Entonces Elí bendecía a Elcana y a su mujer diciendo: el Señor te dé hijos de esta mujer en lugar de este que ella pidió al Señor. Y regresaban a su casa. Claro, esta historia de esta contraste entre la forma de la familia de Ana y con Samuel y la fe que tenían, me recuerda a la historia de Jesús cuando vio a la mujer viuda que entregó los 2 centavos en el templo. Esa historia es tan conmovedora, a mí me encanta. Si yo hubiera sido Jesús, yo le digo: no eche ese dinero, esta gente son pecadoras, así como los hijitos de Elí. Meto la mano en el cofre del templo, le saco dinero y le digo a ella: toma, llévate esto, vete. Yo soy el Dios eterno y este dinero es mío, llévatelo. Pero eso no fue lo que hizo Jesús. Jesús la alabó por lo que ella hizo, porque lo que ella estaba haciendo era en la imaginación. Porque los 2 centavos que ella estaba dando iban a alimentar el movimiento corrupto que se llamaba el templo y el sistema corrupto de los sacerdotes y el Sanedrín. Pero Jesús la alabó porque a Jesús tampoco veía ese sistema. Jesús estaba viendo la relación eterna con cada uno. Dios nos ayude, Clara Mercedes. Dios nos ayude. Muchas gracias. Muchas gracias.